Muy buenas amigos y amigos del canal. Bueno, antes de empezar este vídeo hoy, que va a tratar sobre la iniciación de la gente que le gusta disparar con pistolas de aire comprimido. Y nada, pero antes que nada quiero dar las gracias a todos porque ya hemos llegado a los 1500 suscriptores y para mí es un logro. Estoy muy satisfecho y quiero daros las gracias a todos pues por haberme apoyado en el canal. Y nada, pues antes de empezar con las pistolas, pues quiero deciros que en el anterior vídeo, en la iniciación de los rifles de aire comprimido, se me quedaron algunas cosas en el tintero, pero bueno, ahora lo voy a explicar. La gente que se inicia de principio, normalmente pues son rifles resorteros, que son baratos, y solo, como os dije, es para pasar un día de maravilla, pues solo hace falta quebrar el cañón, ponerle el balín y ya está, y a divertirse. Luego, la gente que se quiere iniciar con PCP, pues existe una gran variedad de PCPs pues muy económicos, de 200, 300, 400 euros, que también están muy bien. Pero recordad una cosa, normalmente esos rifles, el depósito que tienen, pues es un tubo que no sé si tendrá 200 centímetros cúbicos de aire o 125, no lo sé, que con una bomba manual esos depósitos sí que los podéis cargar, pero que a la larga, como dije en el otro vídeo, la bomba manual va afuera, porque vais a estar dándole y cuando llevéis ya más de 100 manchadas de lo que digo yo, de cargar al aire, os vais a cansar y vais a decir esto no es para mí, y os vais a aburrir de lo que es el PCP y todo lo demás. Así es que yo os aconsejo que os compréis un compresor, aunque sean rifles de depósito pequeño, y ya está. También, hombre, para pistolas de PCP, una bomba manual va de maravilla. Eso sí, son depósitos muy pequeñitos así, y va de maravilla, no hace falta darle tanto. Pero por regla general, al final, todos a morir a compresor. Todo el mundo. Y nada, pues me ha alegrado mucho todos los comentarios que he tenido en el vídeo, porque aparte de que pues, me ha gustado mucho lo que habéis puesto, pues también me habéis dicho cosas que quiero explicar también aquí, que no los he podido explicar. Bueno, pues cuando compréis un PCP para cargar botellas grandes de PCP, también se puede cargar con escubas, que las escubas son botellas de buceo. Entonces no te hace falta el compresor. No te hace falta el compresor. Pero el problema es luego donde cargas esas botellas. No en todos los sitios cargan esas botellas de buceo, de escuba, como queráis decirlo. ¿Qué pasa? Pues algunos las cargan en estaciones de bomberos, si quieren. Algunas tiendas también de buceo también las cargan. También, no sé, los clubes náuticos también. Pero las botellas valen caras, ¿eh? Las botellas esas de buceo valen caras. Yo me acuerdo cuando me compré la Gamo Chacal, que me tuve que comprar también una botella de buceo de 3 litros y me costó, me parece que fueron 230 euros la botella. Lo que vale un compresor, más o menos. Entonces, sí, es muy práctico porque llenas la botella y te la llevas al campo y vas cargando la carabina desde la botella. Pero eso ya va a gusto de cada uno, claro. Mucha gente lo hace, ¿eh? Mucha gente lo hace. Perdonad, pero que estoy un poco resfriado. Con esto del aire acondicionado, porque está haciendo mucho calor, tengo la garganta hecha polvo. Bueno, pues el tema de hoy va sobre las pistolas, la gente que se inicia en las pistolas. Vamos a ver, hay diferentes tipos de pistolas. Bueno, diferentes, sí, hay diferentes tipos, pero hay montones de modelos, montones. Más económicos, más caros y todo eso. Pero mucha gente se compra la pistola. Normalmente la pistola se compra para divertirse y disparar, pues no sé, a lo mismo de siempre, a botellitas, a botes y todo eso. A 10 metros, porque más no.
Vale, pero hay que saber la pistola que hay que comprar. Os voy a hacer, mira, aquí tengo 3 modelos. Aquí tenemos una, esta de aquí, que es la Sig Sauer P320, que esta, cuando disparas, aquí tenemos la botellita de CO2, esta es de CO2. Cuando disparas, tiene el sistema blowback. El blowback es que cuando disparas, es como si fuera un arma real. Cuando disparas, pues esto se mueve. Disparas y va moviéndose. Problema de esto, pues que esto no vale para hacer precisión. Quien se la compre para hacer precisión es una tontería. Ninguna de todas estas, y la mayoría que se venden en el mercado de este tipo, son de precisión. Son para pasar el rato, recreativas, ¿qué digo yo? Para pasar el rato. ¿Qué pasa? Cuando disparas, como esto se mueve, pues no aciertas bien. Esto lo ideal sería que no se moviera, que sí que hay que venden, que no se mueven, y son bastante más precisas que estas. Lo que pasa es que la gente, como quiero realismo, pues no, esta no. Sin embargo, para la gente que practica iSword, sí que es bueno, porque en ese juego de iSword, pues se intenta hacer lo más real posible, con sus trajes militares, con sus rifles, las réplicas perfectas, pero tiran bolas de plástico. Así como esta puede tirar bolas de acero y balines, aquellas tiran bolas de plástico. Entonces es para dispararle al blanco y ya está, jugar. Entonces sí que es bonito tenerlas realistas. Pero la gente normalmente, como vosotros, que queréis tirar en un terrenito, a las latas y todo, pues normalmente queréis esto. Esto, pasa una cosa, mucha gente se las compra y tienen el cañón en liso y tiran bolas para hacer precisión. Mucha gente se piensa que las bolas hacen precisión. Las bolas de acero no valen para nada. Para nada. Eso no tiene ni precisión ni tiene nada. Y un cañón que no esté rayado, cuando sale la bola por la punta, sale que se va cada una por un sitio. No. Yo os aconsejo que si vais a empezar a comprar pistolas para entreteneros, pistolas de aire comprimido, de este tipo, de CO2, os aconsejo que no tengan blowback, que sean fijas. Hay un montón de modelos, que sean fijas. Y que el cañón esté rayado, para poder tirar balines del 4,5. Así es que yo lo que os aconsejo es esta. Cañón rayado. Y bolas, nada. Bolas de acero, nada. Bueno, ahora también vamos... que no tenga blowback eso no. Aparte de que gasta más CO2, aparte del disparo, tiene que salir más fuerza para mover esto y volverlo a sitio. Y si una botellita de CO2 veréis a tirar unos 40 o 50 tiros, se os quedarán 30 y malamente. Entonces no vale la pena. Es mi opinión, vosotros luego haced lo que queráis. Aquí tenemos una Gamo, la FA10, aquí la tenemos. Esta sí que es más para precisión. Esta la utiliza mucha gente que tira en tiro olímpico con pistola para entrenamiento. Pesa muy poquito y se carga de esta manera. Es de pistón, de nitropistón. Ya os digo, esta no pesa apenas y es muy suave. Lo que pasa es que no tiene el realismo que tienen las otras. Pero esta es así, ya os digo, esta es muy suave. Y esta es de cañón rayado, Yo esta o los otros modelos parecidos a esta, yo os la aconsejo. Luego tenemos el tema del revólver. Aquí tenemos el Dow Wilson, es muy bonito. Hay dos modelos. Hay el modelo que tira balines, que tiene el cañón rayado, y este, por ejemplo,
que tira bolas. Y la verdad es que me arrepiento de tenerlo con bolas, porque, ya os digo, cada una va por donde le da la gana. Ya digo, y es muy bonito. Pero si queréis compraros este, o parecidos, porque hay un montón parecidos también, cañón rayado, que tire balines, no bolas. Pues nada, esto lo quería decir con las pistolas estas. Luego, ahora os pondré una foto de las pistolas que son para competición. Eso sí que son para precisión, pero que no tienen nada que ver con realismo como esta o como esta, no tienen nada que ver. Eso es para la gente ya más que quiere dedicarse a competir o quiere disfrutar de mucha precisión. Normalmente se tiran con una mano, lo mismo que esta, que no pesa apenas, se tira con una mano. Esta pesa un montón, no se puede tirar con una mano. Esta también pesa un montón, no se puede tirar con una mano. Entonces ahora os pondré la foto y veis la diferencia de una de competición, que valen muy caras, porque esto, no sé, esto puede costaros unos 150 euros, una pistola de estas. Esta unos 140, y esta unos 150, 160, 170 por ahí, vienen a costar. Entonces, ahora luego pondré la foto y os lo diré. Mirad, estas son las pistolas que os decía yo que son para competición. Son armas que no tienen nada que ver con lo otro que habéis visto, porque esto sí que es para hacer precisión. Bueno, pues hablando de esa pistola normalmente la gastan para el tiro olímpico, claro, y son muy estables, son ergonómicas, como lo habéis visto en la foto, y son una maravilla. Pero ya os digo, valen dinero. Hay, bueno, dinero, hay que están muy bien, que valen 200 y pico de euros, ahí para arriba, muy bien. Y no sé más que deciros. Bueno, sí, se me olvidaba una cosa. Vamos a ver. A ver si alguno de vosotros me lo puede explicar, porque yo no lo entiendo. He dado muchas vueltas y no lo entiendo. Vamos a ver, cuando compráis un arma de estas, sea de estas o de Airsoft, la que tiran bolas de plástico, me da igual, las tenéis que registrar en el ayuntamiento. Os dan unas tarjetas cuando compráis las armas, os dan una tarjeta que la tenéis que rellenar y llevarlas al ayuntamiento para registrar el arma. Yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué hay ayuntamientos que piden unos requisitos y otros no? Porque si la ley es para toda España, pues no lo entiendo. A no ser que sea a nivel municipal o algo así. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, en un pueblo te piden pagar las tasas del ayuntamiento, los penales también, que lo veo correcto también, lo de los penales, pero lo que no veo correcto es el psicotécnico. Ese psicotécnico viene a costar unos 40 euros de sacártelo, y algunos ayuntamientos lo piden. Y lo que no entiendo yo es por qué unos ayuntamientos lo piden y otros no. Es que no lo entiendo, porque municipios que están juntos, en uno sí que lo piden el psicotécnico y en el otro no lo piden. Solo pagan las tasas del ayuntamiento, que ahí entra por los penales y todo eso, y nada más. Pero gastarse 40 euros en el psicotécnico porque les dé la gana a la gente, pues no lo entiendo. Pues nada, esto era otra cosa que te quería deciros. Y ya os digo, no quiero enrollarme más con todo esto, ya os digo lo de las pistolas. Cuando vayáis a comprar, sepáis lo que compráis y para qué lo compráis. Si es para que os gusta disparar con pistola a precisión, esto no vale para nada. Ya tenéis que iros al otro modelo que os he enseñado en la foto, que hay un montón. Y estas de aquí, el tipo estas, pues para disparar a la lata, si le das bien, si no, a 7, a 10 metros, a 15 metros, y ya está, nada más. Es eso.
Bueno, también tengo que decir una cosa que no me acordaba. Hay de CO2, como esta de aquí, esta de nitropistón, y las otras de iSorb, también las hay de gas parecido al CO2, pero no es una botellita, es una botellita como suena de spray, que se rellenan, se aprietan, se rellenan los depósitos y disparan también. Y también hay eléctricas. Eso lo podéis ver en vídeos de iSorb. Yo ese tema no lo toco porque no lo sé, pero si queréis verlo, pues lo podéis ver. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y que suscribáis al canal. Y nos veremos en otra explicación o en otro vídeo disparando en el campo. Muy bien, amigos. Cuidaros todos y hasta pronto.